vamos a ver el tema de suma de vectores. Suma resta de vectores. En la página 55 de su libro de texto, ¿sí? Viene el capítulo procedimiento gráfico de suma y resta de vectores. Aquí lo voy a resumir. Aquí tenemos el método gráfico. En su libro van a encontrar el método del polígono, ¿sí? En el cual cuando estamos en el salón lo vemos y hacemos ejercicios gráficamente con su regla, con un papel milimétrico en este caso. Entonces ahí construimos los polígonos, ¿sí? Y hacemos la suma de vectores. En este caso pues está más complicado y voy a explicar brevemente lo que es el método paralelogramo, ¿sí? Que es de los que también se utilizan. El método gráfico a la hora de resolver ejercicios es un poco práctico. ¿Por qué? Porque puede tener incertidumbre, ¿sí? ¿Qué es incertidumbre? Pues puede variar algo, ¿sí? Aunque haciéndolo con una regla y el papel milimétrico, si sale exacto, ¿sí? Aproximadamente exacto. Vamos a ver de qué se trata esto. Aquí tenemos, dijimos que las magnitudes vectoriales, vamos a recordar, se tienen que quedar definidas por su magnitud, su dirección y su sentido, ¿sí? La diferencia de las magnitudes escalares, las magnitudes vectoriales, no se pueden sumar, ¿sí? De manera directa. Yo no puedo decir un vector, en este caso, un vector vale 3 unidades más 4 es igual a 7. Cuando sucede eso, ¿sí? Es que los vectores están en la misma línea de acción. Vamos a ver, cuando no están en la misma línea de acción, entonces no se puede hacer esta suma, ¿sí? Se tiene que hacer otro procedimiento. Voy a ver el método gráfico. Aquí tenemos un plano. Vamos a trabajar con el plano XY. Vamos a ir acostumbrando a eso. Tenemos un vector A con un ángulo y un vector B con otro ángulo. Yo quiero sumarlos, estos dos. ¿Qué nos dice el paralelogramo? Que en la punta del vector A, iniciando por este lado, yo pongo otra vez una línea paralela a esta, y en la punta del vector B una paralela al del vector A, donde se cruzan del inicio, ahí es el vector resultante. Así de sencillo. Otro sería, que es el método, si ustedes leen el capítulo del polígono, donde termina el vector A, trazo, ¿sí? Una paralela, el vector B, donde en el mismo sentido, miren, esta es la magnitud del vector, esta sería su dirección y la flechita el sentido. Entonces el sentido va para acá en este caso, donde termina el origen es el resultante. Cualquiera de los dos métodos es válido, ¿sí? Eso sería el método del paralelogramo, algo simplificado. Ahora resta. En resta también difiere de la resta normal de un escalar. Aquí la resta vectorial es una suma, solo que, por ejemplo, A menos B es igual a A más, entre paréntesis ponen menos B. ¿Esto qué quiere decir? De que se va a sumar un vector opuesto. ¿Qué es un vector opuesto? Es un vector que tiene la misma magnitud, ¿sí? La misma dirección, perdón, está en dirección opuesta, ¿sí? Por ejemplo, si yo empujo para allá, estoy aplicando una fuerza con este sentido, ¿sí? Pero un vector opuesto me va a empujar para acá. O sea, uno para allá y el otro para acá. Este sería B y este sería menos B. Entonces, si hago esta suma, donde termina A, para acá sería la suma y para acá sería la resta. De aquí, donde termina este vector. ¿Sí? Esto es gráficamente. Pero hay un procedimiento analítico, que es el procedimiento que más se utiliza y es muy importante, jóvenes, porque nosotros lo ocupamos aquí en mecánica y después en tercer año por allá van a haber materias
donde también lo van a ocupar. ¿Sí? Entonces, hay que poner mucha atención. Vamos a ver cosas de matemáticas, ¿sí? Que quizás ustedes ya vieron en la secundaria, y aquí las van a ver en matemáticas 3, en la tercera unidad o por ahí unas 2 unidades más. Pero bueno, para ver esto, aquí voy a representar, ¿sí? De aquí para acá es un método gráfico, hasta aquí expliqué ya. Ahora es el método, ¿sí?, analítico. Este método es el que utiliza porque no es exacto. Vamos a ver, aquí por ejemplo yo tengo un plano XY. Ahí está. Aquí tengo un vector A, miren, aquí, y un ángulo θ, así se llama, ¿no? AX y AY. Vamos a ver que los vectores los vamos a descomponer en componentes rectangulares. Componentes rectangulares. Aquí la voy a hacer aquí abajo. Pero antes de esto, voy a recordar algo de trigonometría. ¿Sí? Por ahí en la secundaria vimos trigonometría, creo que sí. Y de un teorema muy importante de la trigonometría, que es el teorema de Pitágoras. Aquí tenemos un triángulo. Por allá nos decían que este lado del triángulo se llama cateto, y este se llama cateto, y este se llama la hipotenusa, A, B y C, y un ángulo. El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, o al revés, ¿no? La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esto nos decía el teorema de Pitágoras. Y también se vio las razones trigonométricas. ¿Qué es una razón trigonométrica? Pues es las relaciones que existen entre los lados de los triángulos rectángulos. Hay una razón que se llama razón coseno, que es el cateto adyacente, ¿sí?, entre la hipotenusa. Si aquí tengo este ángulo, el cateto adyacente es el que forma, ¿sí?, el ángulo, o sea, el que está aquí. Es este cateto B entre C. B entre C. El seno es el cateto opuesto. El cateto opuesto a este ángulo sería A entre C. Y la razón tangente es el cateto opuesto, sería A, entre el cateto adyacente, que sería el B, que forma el ángulo. Aquí está. Bueno, aquí tenemos esto. ¿Sí? Ahora, con esto me voy a apoyar para ver el vector que está acá. El vector tiene un ángulo. Los ángulos, vamos a ver que se van a medir con respecto al eje X positivo y contra manecillas del reloj. Lo vamos a ver en ejercicios. Entonces, este ángulo, este vector A, ¿sí?, tiene una magnitud, dirección y sentido. Pero vamos a ver que si yo lo agarro y trazo una para acá y otra para acá, ¿sí?, este que está aquí más este que está acá es el mismo método del polígono y del paralelogramo. Miren, donde termina este, pongo el otro vector y se construye el resultante. Forma un triángulo rectángulo idéntico a este. Ahora, yo voy a poner las componentes rectangulares. Miren, coseno de este ángulo es AX. El cateto adyacente al ángulo es AX. ¿Sí? Entre la hipotenusa, que es A. Es el mismo, miren, que está acá. A mí me interesa saber cuánto va la X. Este está dividiendo, va a pasar para acá, multiplicando. Lo despejo, dividiendo, pasa multiplicando. Entonces me quedaría AX es igual a A por el coseno del ángulo. ¿Sí? La componente en el eje, perdón, aquí es la componente del eje X. El eje X es esto, ¿no? Yo estoy calculando esta que está aquí. Ahora, componente en el eje Y, vertical, seno. ¿Por qué? Porque esta es la razón trigonométrica que me relaciona a esta componente. Entonces, seno del ángulo es el cateto opuesto a Y, a este ángulo, entre la hipotenusa A. Hago la misma operación. Este está dividiendo, paso para acá, multiplicando. Entonces, AY es igual a por el seno del ángulo. La componente del eje X es el vector por el coseno del ángulo. La componente del eje Y es el vector, la magnitud, por el seno del ángulo. Entonces, estas son las componentes rectangulares. Ahora, este ángulo, perdón, aquí también viene
La magnitud, ¿cómo lo voy a sacar? Pues es un triángulo rectángulo, miren. Aplico el teorema de Pitágoras. A cuadrado es igual a ax elevado al cuadrado más ay elevado al cuadrado. Yo saco raíz aquí, a ambos lados. Cancelo esta raíz y me queda que el vector a es igual a la raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado. Ahora, por último, me queda el ángulo de este vector. Hay una razón trigonométrica que se llama tangente, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. El cateto opuesto a este ángulo es AY y el cateto adyacente es AX. Para sacar este ángulo, ¿sí?, se tiene que aplicar la función inversa. ¿Sí? En la calculadora vamos a hacer ejercicios donde está esta función. Se aplica tangente, inversa, paréntesis y pone la componente en el eje de la Y, AY, entre la componente en el eje de las X. ¿Sí? AX en este caso, entonces ahí calculamos el ángulo. Vamos a hacer ejercicios.